Hernán Leiva Améstica. Una palabra que cuando usted la reciba ya no será igual, ya no será el mismo. Ahora, el mensaje de Dios para su vida. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15. Juan 14, 15. Amén. Y la leo en el nombre glorioso de nuestro Señor. Es muy sencillo, hermano. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Gloria al Señor. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesús son la base, mi hermana y mi hermano, de nuestra fe. Amén. Jesús enseñó sobre muchos aspectos de la vida durante esos 3 años en que Él cumplió su ministerio, ¿cierto?, aquí en la tierra. Encontramos generalmente sus enseñanzas en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hermano. Y fueron muchos los temas que el Señor Jesús fue enseñando, ¿verdad?, a través de todo el tiempo y el recorrido que Él hizo para llevar la palabra. Y de esas enseñanzas, quiero en esta mañana hablar de 7 de ellas al menos. Todo, ¿cierto?, a la luz de la palabra del Señor, para refrescar nuestra memoria, para no olvidarnos, ¿cierto?, de lo que el Señor enseñó, porque la iglesia no puede olvidar los conceptos bíblicos, no puede olvidar la palabra, no puede olvidar la enseñanza, aunque el mundo siga girando a 100 por hora. Amén. Bendito sea el Señor. Primero, ¿cierto?, una de las cosas más importantes que nosotros hemos recibido a través de la palabra del Señor es que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Eso es como el cimiento para comenzar una vida en el Señor, para comenzar una vida en Dios. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Se encuentra en el libro de Deuteronomio 6:5. Jesús recordó ese mandamiento en Marcos 12:29 al hablar con el maestro de la ley y enfatizó la importancia de amar a Dios en muchas ocasiones. Tal como enseñó Jesús, el amor a Dios debe ser lo que impulsa la vida de todos nosotros los cristianos. Recibimos el amor de Dios y somos transformados. Bendito sea el Señor. Pero al corresponder su amor, no debemos hacerlo nosotros a media o con tibieza o darle migajas al Señor, como ocurre muchas veces en nuestras vidas. Entendiendo que el amor de Dios es sublime, que el amor de Dios lo dio todo por nosotros, la pregunta que nos hacemos en esta mañana, si nosotros estamos dando todo por Dios. Él ni siquiera negó a su Hijo por nosotros. Él nos amó con amor eterno. Él nos proveyó de todo lo que nosotros necesitamos cada día. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, sería justo para Dios que nosotros, que somos sus hijos, que hemos sido escogidos, le entreguemos un amor a medias a Dios, le entreguemos un amor sin compromiso, porque entendemos, hermano, que el amor de Dios, la palabra de Dios nos transformó. Y si yo no amo a Dios con todo el corazón, significa que todavía no soy transformado.
Amén. Esa es la gran diferencia, y por eso cuando decimos que Dios nos transformó, entonces yo tengo que amar a Dios como Él me ama, con todo el corazón. Bendito sea el Señor. Todo nuestro ser debe rebosar de amor para con el Señor Dios Todopoderoso, quien nos amó de una manera increíble y que todos hemos conocido cuando llegamos al Evangelio, que Cristo murió por nosotros. Este amor por Dios es o debe ser increíblemente fuerte, que no dependa de nuestros sentimientos ni circunstancias, sino que el amor de Dios sea maravilloso, el amor de Dios hacia Dios sea lo más lindo que nosotros podemos entregar de lo que nosotros tenemos. Dios no nos puede obligar a amarlos, no nos puede obligar. Tiene que nacer en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Amén. Amar a Dios con toda nuestra fuerza, sobreponernos a las dificultades, a las circunstancias de la vida y entregarle ese amor a Dios. Que en el amor que nosotros le entregamos a Dios no haya ningún letrero pare, no haya una luz amarilla, que no haya una luz roja, sino que el amor de Dios sea genuino y nazca de lo más profundo de nuestro corazón, porque hemos sido transformados ya por el amor de Dios. Bendito sea el Señor. Jesús enseñó que nosotros tenemos que mostrar nuestro amor hacia Él en algo tan sencillo y tan difícil de cumplir para nosotros. Y esto es la obediencia. Bendito sea el Señor. ¿Dónde está eso? En el libro de Juan, capítulo 14, verso 15, ¿verdad? Que hemos leído en esta mañana. Entonces, si tenemos que amar a Dios con toda la fuerza, con toda la mente, con todo el corazón, nos preguntamos, incluso con todo el alma, dice la palabra, ¿estamos amando a Dios como Él nos ama? ¿Estamos entregando a Dios todo lo mejor de nosotros, como Él entregó todo lo amor de Él para con nosotros cuando mandó a su Hijo? El amor de Dios es tan grande que sus misericordias se manifiestan con todos nosotros todos los días. Usted abre sus ojitos, ve a su familia. Dios la tiene bajo un techo. Dios le proveyó un desayuno este día. Usted tiene vida. A lo mejor la salud quizá un poco resentida por las circunstancias de la vida, por la vejez, por las enfermedades, por los virus. Está bien, muchas veces nos pasa. Pero nada puede detener nuestro amor hacia Dios. Y si Dios lo dio todo por nosotros, ¿estamos nosotros dispuestos a darlo todo por Él? ¿Estamos dispuestos a dejarnos transformar por el amor de Dios para que nuestra vida sea consagrada a Dios? Porque el amor lo es todo, hermano. La Biblia enseña que podemos tener 50 cualidades, pero si no tenemos amor, esas 50 cualidades no sirven. Eso enseña la palabra. Nos dice 50 cualidades, yo se lo pongo como ejemplo. Bendito sea el Señor. Entonces, en esta mañana, la pregunta es: ¿cuánto amamos a Dios? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Él? Bendito sea el Señor. ¿Hasta dónde llegan nuestras fuerzas por Él? ¿O nos gana el cansancio? ¿Nos gana el sueño? ¿La sabanitis nos tiene atrapados? No podemos conectarnos con la oración, con el ayuno, con la palabra, no podemos congregarnos. ¿Qué está atando nuestra vida aquí en la tierra y no entregarle el amor ni la obediencia a Dios? Pregunta para todos nosotros en esta mañana. Bendito sea el Señor. Luego, la segunda enseñanza, muy importante, que también entregó el Señor, es la importancia del perdón. Amén. Ya sabemos que la primera es amar a Dios con todo el corazón. La segunda, la importancia del perdón. Entonces, podemos preguntarnos, ¿deseamos que Dios perdone nuestros pecados y nuestras ofensas? Nos preguntamos en esta mañana. Yo creo que todos vamos a decir que sí.
Entonces, si nuestra respuesta es que sí, que queremos que Dios nos perdone, que Dios perdone, ¿cierto? Todo lo mal que nosotros lo hacemos, nuestros pecados y nuestras ofensas, si queremos que Dios nos perdone, entonces nos dice el Señor que también nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar. Dios siempre perdona a un corazón arrepentido, hermano. Nunca se olvide de eso. Yo, usted, nos podemos equivocar muchas veces. Pero cuando venimos al Señor con un corazón de verdad arrepentido, Dios perdona el pecado. Dios perdona la maldad. Bendito sea el Señor. Sin embargo, obedecer a Dios en el área del perdón muestra cuán profunda es nuestra fe en Él. Y cuán grande es el deseo que nosotros tenemos de obedecer y agradar a Dios. La palabra del Señor nos dice ahí, en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 14 al 15, dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Amén. Bendito sea el Señor. Es decir, aquí es perdón por perdón. Quiero el perdón de Dios, tengo que perdonar al que me ofendió. Bendito sea el Señor. Y una de las cosas que más les cuesta al ser humano, hermano, es perdonar. Cuesta mucho, hermano. Alguien dice, no, es que él me hizo mal, me dañó. La persona va, pide perdón, pero muchos se quedan con esa herida abierta por los años y los años, no olvidan nunca. Tiene que haber aquí en el Señor, ¿cierto? Un perdón y olvido, hermano, para que el corazón sea sanado. Porque si no, esa cicatriz que queda en el corazón porque alguien te ofendió y te pidió perdón, si tú guardas ahí, esa herida se abre cada cierto tiempo y te daña, hermano. Hay que perdonar de todo corazón las ofensas, de todo corazón y olvidarse de eso. Bendito sea el Señor. En una ocasión, Pedro, discípulo de Jesús, le preguntó, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Qué le dijo el Señor? Porque Pedro le dice, ¿hasta 7 veces? Y Jesús le respondió, le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Amén. En un día. ¿Se imagina, hermano, perdonar a una persona 490 veces en el día? Es casi imposible, hermano, que alguien no vaya a ofender tanto, ¿cierto? Es casi imposible porque tendría que estarte ofendiendo cada 5 minutos, o quizás menos. ¿Qué quiere decir el Señor al decirnos 490 veces al día? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Porque ahí hay un mensaje en esa palabra. Bendito sea el Señor. Es decir, que tenemos que perdonar a toda circunstancia. Que tenemos que perdonar todo lo que nos pudiera pasar en un día. Y nadie. Porque el perdón de Dios es eterno, hermano. A través de su Hijo. Nosotros también, por conocer al Señor, por conocer su mandamiento, tenemos que tener la capacidad de perdonar. Porque muchos hoy día, hermanos, se congregan, van a la iglesia, pero muchos van con algo en el corazón. Van guardando un rencor, una amargura, una discusión, una pelea que hubo, y eso lo acompaña durante su vida cristiana, y eso no puede estar ahí. Si perdonamos, perdonamos. Dios, hermano, en el perdón, así como en el amor, Dios es extremo, en el perdón también Dios es extremo. Por eso habla de 70 veces 7. Amén. Y la pregunta es, ¿tenemos la capacidad para perdonar 2 veces? ¿Tendremos esa capacidad cuando Dios nos dice que son 490? Por eso el perdón no podemos tomarlo a la ligera. Yo sé que muchas veces nos hieren, nos dañan y mucho, hermano.
Y lamentablemente estas cosas muchas veces se dan dentro de la propia iglesia del Señor. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de perdonar, porque también nosotros quizás hemos dañado a otros. Amén. Y también tenemos, así como tenemos la capacidad de perdonar, tenemos que tener la capacidad de ir y pedir perdón también. Para que ante el Señor, como dice la palabra, podamos levantar manos santas sin ira ni contienda. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos que Jesús habló del perdón como algo que tenemos que estar dispuestos a dar siempre. Y es verdad, no es fácil. Pero Dios nos llama a hacerlo por nuestro propio bien. Por supuesto, lo más importante es que si perdonamos, Dios también nos perdonará a nosotros. Así que si alguien, mi hermana, mi hermano te hizo algo, perdona. Perdona de todo tu corazón y olvídate. Limpia tu corazón, límpialo en esta mañana. Saca eso que Dios no le gusta que esté ahí. Y si tú has ofendido a alguien, también anda y pídele perdón. Quizás mucho, hermano, porque es tan difícil esto, mucho. Tú vas a ir a pedir perdón y no te van a recibir. Pero no importa, ante Dios tú cumple y sácate, sacúdete de lo que impida tener más comunión con Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, también hay otro beneficio, hermano, que yo se lo acabo de comentar. Cuando perdonamos, hermano, nos liberamos de la amargura y del rencor. Amén. No dejamos que la otra persona tenga poder sobre nuestras emociones o reacciones. El perdón es liberador y Dios desea que vivamos una vida libre de toda atadura. Amén. Por lo tanto, ya tenemos amar a Dios con todo el corazón y también perdonar con todo el corazón. Amén. Bendito sea el Señor. Lo tercero que hablaba el Señor Jesucristo en sus enseñanzas. Quien quiere ser grande en el reino de Dios debe servir a otros. Amén. Y esa palabra ya nos deja sentados en la silla, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Muchas veces las enseñanzas de Jesús parecen chocar, ¿cierto?, con lo que dice la sociedad. Por lo general, el ser humano desea reconocimiento y grandeza. Pero el que reciba a Jesús en su corazón debe vivir conforme a sus enseñanzas. Jesús enseñó claramente a sus discípulos que cualquiera que desee ser el primero, grande o importante, debe ser el último de todo y servidor de todos. ¿Dónde está eso? Libro de Marcos 9:35. Bendito sea el Señor. Que usted, mi hermana, mi hermano, quiere ser grande en el Señor, empieza allá atrás. Bendito sea el Señor. Nunca nos creamos más que otros. Todos somos iguales ante el Señor, no importando los títulos de nobleza que tengamos. Todos somos iguales. La sangre de Cristo fue para todos igual. Eso lo tenemos que entender. Y que no busquemos nuestra grandeza. Que sí crezcamos en el Señor. Que sí nos edifiquemos en el Señor. Que sí aprendamos. ¿Y sabe para qué? Para servir a otros. Amén. No para ser servidos. Eso es lo que tenemos que... Dios nos puede hacer grande, hermano. Dios puede hacer un ministerio conocido. Dios puede hacer muchas cosas. Pero mientras más grande, más humilde. Mientras más grande, más servidores. ¿Qué dijo el Señor? Él vino a servir. ¿Se acuerda que Él en esa acción le lavó los pies a los discípulos? ¿Se acuerda de eso? Entonces, esto lo tenemos que entender. Servir a otros, aun siendo mayor según nuestro estatus, nos trae bendición. Con Jesús, el liderazgo está basado en la humildad y el servicio. Él fue el primero en dar ejemplo.
Dice la Escritura, antes de la última cena con sus discípulos, Jesús les lavó los pies, dando ejemplo de servicio. Juan 13. Y en Filipenses 2 se nos exhorta a tener la misma actitud que tuvo Jesús, siendo, esto es importante, quien siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló hasta la muerte y muerte en la cruz. Amén. ¿Se da cuenta? El Señor era Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Se hizo hombre por nosotros. Pero Él vivió aquí en la tierra en una vida de santidad, siendo líder, indiscutido, siendo una deidad, siendo el Hijo de Dios. Él le lavó los pies a sus discípulos antes de la última cena en un gesto de humildad. Mira al extremo. Mira al extremo, hermano. Bendito sea el Señor. Eso enseñaba Jesús. Dice la palabra del Señor que en vez de buscar crecer y ser reconocidos, Jesús nos mostró que somos realmente grandes cuando servimos a Dios y a los demás de todo nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Y estas enseñanzas son las enseñanzas de Jesús que estamos recordando en esta mañana. Ya tenemos, ¿cierto? Amar a Dios con todo el corazón. Bendito sea su nombre. La importancia del perdón. Y ahora la grandeza de ser grande para servir a otros. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora viene el cuarto paso que el Señor entregó, que a muchos no les gusta, que muchos no se acuerdan. La importancia de orar al Padre. Hermano, a muchos no les gusta orar. Es verdad. En muchas iglesias yo recibo muchos llamados, yo me comunico con muchas personas, hermano, que en su misericordia me llaman para pedirme un consejo. No sé, siempre trato de ayudar al que me llama, hermano, con un consejo de acuerdo a la palabra del Señor. Y lo hago con mucho agrado, con mucho cariño. Y muchos se quejan, pastor, mi iglesia no les gusta orar. Los llamo a orar, pastor. Póngale, me dice, de los 30 a los 40, llegan 3 a orar. Amén. Pero ¿qué dijo Jesús de la oración? Amén. Dice, Jesús, aún siendo Dios encarnado, dio mucha importancia a la oración y a pasar tiempo en la presencia de Dios. Qué lindo, mire qué lindo, hermano. Orar es pasar tiempo en la presencia de Dios. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo tú no vas a la presencia de Dios? A veces nos tiramos a orar, hermano, como que saludamos al Señor y nos paramos al tiro. No tenemos esa conversación con el Señor a través de la oración. Y yo no le digo que usted se tire solo a pedir en la oración. Dígale, gracias, Señor. Me has cuidado, Padre. Gracias porque siendo tan insignificante, tú me has mirado con amor. Gracias porque me has provisto un trabajo. Gracias porque puedo ver a mi familia, puedo ver a mis hijos, puedo ver a mis nietos, puedo ver a mis nietas. Gracias, Señor. Porque a veces, hermano, nos apresuramos a orar solo cuando tenemos necesidad. Pero ¿cuándo hacemos una oración de gratitud? ¿Cuándo la hacemos? Solamente orar para decirle gracias, Padre. Gracias. Bendito sea el Señor. Luego nos dice el Señor que en muchas ocasiones Jesús se levantaba temprano en la mañana para tener un tiempo a solas con el Padre. ¿Sabe por qué Jesús se levantaba temprano y iba a orar solito? Porque tenía tanto trabajo durante el día que no tenía tiempo, porque viajaba predicando, sanando, hermano, haciendo muchas cosas. Pero él él lo hacía de la siguiente manera. Antes de salir se levantaba de madrugada a orar al Padre. Y cuando terminaba su día, oraba otra vez al Padre. Y nosotros, hermano, ay Señor, ay Señor. Entonces Jesús se levantaba temprano en la mañana para tener un tiempo a solas con el Padre.
También hubo ocasiones en las que se apartó de sus discípulos y de las multitudes para ir a descansar y a orar. A descansar y a orar. No dice solamente descansar. Porque a algunos cristianos les gusta, es más, hay algunos cristianos, hermanos, que se ponen a orar y se quedan dormidos en la oración, por hermano. Entonces, yo me pregunto, si estoy orando y cuando lo hago estoy en la presencia de Dios, ¿cómo me puedo quedar dormido? Amén. Para meditar. No digo que sea pecado de muerte, sino que la consideración que tenemos que tener nosotros en la oración, ¿ya? Dice, Jesús vino a la tierra como ser humano, y aunque no dejó de ser Dios, Él eligió tener las mismas necesidades y sentimientos que cualquier otro ser humano. Por eso, Él experimentó la necesidad de buscar la dirección y compañía del Padre en todo. Muchas veces no es fácil entender esta dimensión de Jesús, pero esa es la razón por la que Él daba prioridad a pasar el tiempo con el Padre. Y la prioridad era pasar orando al Padre. Y la oración, mi hermano, es nuestra prioridad, de verdad. Bendito sea el Señor. En la Biblia encontramos varias ocasiones varias oraciones de Jesús. Algunas muy cortas y otras más extensas. Encontramos dos oraciones extensas, ¿cierto? En el libro de Juan, capítulo 17, cuando Jesús oró por sí mismo, por sus discípulos y por todos los que hemos creído en Él. Y en Mateo 6, del 9 al 14 también, donde encontramos la oración del Padre Nuestro. Al hablar con Dios, nuestro espíritu se fortalece. Démosle, mi hermana, mi hermano, démosle a la oración la importancia que merece, pensando solamente una cosita, que al orar estamos en presencia de nuestro Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Quinto, Jesús nos dejó una misión: hacer discípulos y alcanzar a otros con el Evangelio. Amén. Dice la Escritura que Jesús nos encargó llevar su mensaje a todas las naciones. Si hemos recibido el regalo de la salvación por medio de Él, tenemos el llamado de ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que Él nos mandó a nosotros. Amén. O sea, yo voy a ser discípulo para decirle, esto manda el Señor. Amén. ¿Dónde encontramos eso? En el libro de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Es decir, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos esa misión. La Biblia se le llama como la gran comisión. Amén. De ir y predicar no mi Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que hacer discípulos, yo siempre he dicho, hermano, que la oveja no puede ser toda la vida oveja. La oveja tiene que ser algún día discípulo también. Bendito sea el Señor. Santo sea el Señor. Dice la palabra del Señor, sin embargo, Él no nos dejó solo para cumplir esta misión. Él mismo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando llevamos el mensaje del Evangelio a los que nos rodean, estamos esparciendo la esperanza que hay en Jesús. El mundo está lleno de dolor, preocupaciones, ansiedades y pecado. Cristo es la esperanza para todos los que nos rodean. Hermano, solo Cristo. Afuera, hermano, el mundo está viviendo sus peores horas. El mundo está afligido. El mundo no encuentra solución a lo que está viviendo, a lo que está pasando, porque no conocen de Dios. Porque no quieren reconocer de Dios. Algunos, usted ha escuchado, quieren eliminar el Nuevo Testamento. Otros quieren prohibir el cristianismo. Otros acá en Chile, cierto, no quieren que se cante o se abra una sesión en nombre de Dios. Porque el mundo está convulsionado. Hermano, la sociedad que nos rodea está enferma. Está enferma, hermano. Y la iglesia no puede estar enferma tampoco.
La iglesia tiene que estar sanita para que lleve la palabra de Dios justamente a los enfermos. Porque los que están afuera, hermanos, no tienen esperanza. ¿Y cómo conocerán de Dios, dice la Escritura, si no hay quien les hable? Por eso el trabajo de las iglesias, y Dios bendiga a las iglesias que predican, hermanos, Dios las bendiga. Dios bendiga a esos dos hermanitos solitos que salieron con un equipo a la esquina a predicar con valentía. Le gritan de todo, pero ahí están predicando. Que Dios bendiga a esos varones, a esas hermanas, a las Dorcas que salen a predicar. Que Dios las bendiga. Dios bendiga a la iglesia que no ha dejado de llevar la palabra. Los hermanos que van al punto, que Dios les bendiga. Los que trabajan en esa área, que Dios les bendiga. Porque cuando usted va a la calle, está llevando salvación. Hermano, usted no va al punto porque hay punto. Usted no va al punto porque tiene que ir. Usted va al punto porque Dios lo va a usar para llevarle una palabra de salvación a alguien que va a escuchar. Bendito sea el Señor. Jesús nos dejó esa misión. Y con la ayuda del Espíritu Santo, bendecimos, ¿cierto? Y predicamos a todos los que están a nuestro alrededor. Cada vez que compartimos su amor, ¿verdad? Cada vez que compartimos el mensaje con los demás, estamos colaborando para que Cristo pueda volver a la tierra. Y esta vez reinar por la eternidad, tal como lo dice el libro de Mateos, capítulo 24, verso 14. Bendito sea el Señor. Entonces, la predicación de la palabra tampoco, hermano, es que si quiero o no quiero. Ha sido encomendada por el Señor. Ha sido encomendada por Él. Y debemos llevar el Evangelio en una prédica, en un persona a persona, en compartir a través de las redes sociales la palabra del Señor. En fin, ver todas las formas y medios donde la palabra de Dios puede llegar a lugares impensados. Porque todo el mundo deberá conocer que existe un Dios, que existe una salvación, y lo conocerán solamente si reciben la palabra de Dios. Por eso esa es nuestra misión. Amén. Dice la palabra del Señor que Él acercó el reino de Dios a la tierra. Dice Jesús inició su ministerio predicando lo siguiente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. La misión que el Padre le dio a Jesucristo fue esa: acercar el reino de Dios, de los cielos, ¿cierto?, a la tierra. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo Dios mostró, ¿cierto?, la existencia real del reino de Dios? Dice que Jesús lo hizo de la siguiente manera: sanó enfermos, liberó a endemoniados, resucitó muertos, perdonó pecados, transformó corazones y familias completas con su mensaje de salvación. Recuerde que el mensaje de salvación le corresponde a Jesucristo. Todo el que se le acercó con fe recibió el toque de su mano y su vida nunca volvió a ser igual. Amén. Porque se acercó lo divino a la tierra a través de Jesucristo. Se acercó a través de Jesucristo la salvación para las almas. Se acercó la voluntad de Dios. Esa hermosa voluntad que hay en el cielo. Porque allá todos alaban y adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al Dios eterno. Bendito sea el Señor. La Biblia nos dice en 1 Corintios 4:20 que el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder, a través de Jesucristo, su presencia y sus enseñanzas. El reino de Dios se manifestó poderosamente en la tierra. Arrepentirse de los pecados y aceptar a Jesús, el Hijo de Dios, son los primeros pasos para ver la manifestación del reino de Dios en nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Tenemos y conocemos el reino de Dios. Una pincelada del reino de Dios.
algo pequeñito del reino de Dios se nos dio a conocer a través de Jesús. ¿Se imagina cuando estemos en gloria? Cuando veamos a Dios en plenitud y cuando veamos las cosas que a nosotros no nos han sido reveladas. ¿Se imagina lo maravilloso? Bendito sea el Señor. Santo sea el Señor. Entonces, ¿qué dice? ¿Quiere estar en el reino de Dios? Arrepiéntete. Y el Señor perdonará los pecados. Eso dice el Señor. Y la última parte, ¿cierto?, de la Escritura es que lo maravilloso que nos trajo el Señor. ¿Qué nos trajo el Señor? Exactamente, la salvación. Amén. Somos salvos a través de Jesús. Jesús enfatizó y dejó claro que Él es el único camino a Dios Padre y el único a través del cual obtenemos la salvación y el perdón de nuestros pecados. En Juan 14:6, mientras hablaba con sus discípulos, Jesús dijo, yo, ese es muy conocido esto, soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? Y le dijo, nadie llega al Padre sino por mí. Amén. Esto lo tenemos clarito. Es decir, todo el que desea acercarse a Dios Padre debe hacerlo a través de Jesucristo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Basta solamente reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pues Jesús es la puerta a la salvación, como lo dice el libro de Juan, capítulo 10, verso 9. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Es decir, el camino el cual nosotros tenemos que seguir. La verdad de lo que tenemos que predicar. Y la vida, lo que vamos a obtener si somos fieles. Bendito sea el Señor. En la palabra del Señor nos dice, encontramos una conversación de Jesús con Zaqueo. ¿Se acuerda ese texto bíblico? Zaqueo, un hombre rico y recaudador de impuestos. Ese encuentro con Jesús transformó a Zaqueo para toda la eternidad. Dice la Escritura, Jesús, al ver el corazón abierto, sincero y dispuesto de Zaqueo, le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, del 9 al 10. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Pero mire, repare en lo que Jesús vio en Zaqueo. Vio que él era un hombre sincero y dispuesto. Dispuesto. ¿Qué te dice Dios en esta mañana, mi hermana, mi hermano? A lo mejor alguno que está escuchando no conoce o no ha querido conocer al Señor. Lo rechaza. Pero si Dios encuentra en ti un corazón sincero, un corazón abierto, dispuesto, a ti que por tiempo no has creído, Dios también te dice hoy, ha llegado la salvación a tu casa. Qué tremendo, hermano, la palabra del Señor. Qué hermosa es la palabra del Señor. ¿Cuánto en esta mañana necesitan encontrarse a través de una oración con Jesús y mostrarle un corazón dispuesto, un corazón abierto, y que Él te responda, hija, hijo, hoy ha llegado la salvación a tu hogar? Hoy día se convierte tu hija, se convierte tu esposo, tu esposa, tus hijos. Hoy día se convierten tus nietos.
porque en ti vi un corazón sincero. Porque, mire, Jesús vio solamente el corazón de Zaqueo, no vio el corazón de la familia. Pero por ese corazón iba a llegar la familia, la salvación, ¿cierto?, a su hogar. Bendito sea el Señor. Santo sea su nombre. Zaqueo recibió la salvación de su alma en ese momento. De la misma forma, todavía hoy, Dios desea alcanzar a todos los seres humanos y ofrecerle la salvación y perdón de todos sus pecados. Y no tan solo eso, mi hermana, mi hermano, y no tan solo eso, también ofrecerle salvación. Amén. Por eso el hombre, la mujer tiene que tomar en serio la palabra, las enseñanzas del Señor. Bendito sea el Señor. Por eso el hombre y la mujer tienen que renunciar a lo que lo aparta de Dios, porque muchos saben que tienen algo en su vida que lo aparta de Dios y no lo quieren dejar. ¿Vas a perder tu salvación por ese enojo? ¿Vas a perder tu salvación por ese vicio? ¿Vas a perder tu salvación por no dejar las cosas del mundo? ¿Vas a perder tu salvación por no dejar, cierto, todo lo que el mundo te ofrece, te atrae? ¿Vas a dejar de perder tu salvación porque no te gusta congregarte? ¿Porque no te gusta orar? ¿No te das cuenta, hermana, hermano, que si pierdes la salvación, no tienes ninguna esperanza para nunca más? Porque un día la gracia se va, un día la misericordia se va. Hoy es el día en que la salvación llega a tu vida. Hoy es el día en que la palabra de Dios haga vida en tu corazón. Hoy es necesario que tú cambies, que seas transformado por la presencia de Dios, por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para transformarnos, para obedecerla, no a medias. Algunos sirven al Dios hacia media porque dice el Señor en su palabra, en lo poquito fuiste fiel. Y no se refiere a eso la palabra, mi hermano. No se refiere a eso. Porque también dice, aunque todo lo hubieses hecho, siervos inútiles somos. Amén. Entonces, quiero recordarle la palabra de Dios. Debemos amar a Dios con todo el corazón. 1. 2. Debemos perdonar a todo aquel que nos ofendió y pedir perdón también nosotros, aunque nos sea difícil, casi imposible, hay que hacerlo. 3. Si alguien quiere ser grande en el reino de Dios, sea un servidor en esta tierra. Bendito sea el Señor. 4. Nunca dejes de orar, porque cuando tú oras al Padre, estás en la presencia de Dios. Nunca te olvides, cuando vas a orar, estás ante la presencia de Dios. El reino de Dios se acercó a través de Jesucristo a la tierra, con sanidad, milagro, esperanza y salvación, para que un día estemos allá, a donde está el Padre. Y nunca olvidar que somos salvos a través de Jesucristo. Tan sencillo con esa frase que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabra de Dios para todos nosotros. Amén.